El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Gracias al doctor Arturo Ruiz. Hoy a las 9 de la mañana también se dará el Seminario Internacional de Evaluación y Seguimiento a la Ley, que es un esfuerzo de la Asamblea Nacional que lidera el asambleísta Fernando Burbano. Será a partir de las 9 de la mañana. Esto será en el Salón de los Expresidentes, en el segundo piso de la sede legislativa. Muy bien. Vamos a recapitular un tema que en su momento fue muy controversial, muy polémico. Voy a retrotraerme a una publicación de Diario El Telégrafo del 16 de agosto del año pasado. La Corte Nacional de Justicia ratificó sentencia para exgerente de Proinco. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 13 años de pena privativa de libertad para Santiago Rivadeneira, exgerente de Proinco, como autor del delito de estafa masiva por más de $98 millones a cerca de 1.400 cuentaahorristas. La resolución se conoció el 16 de agosto tras el recurso de casación presentado por la Fiscalía General del Estado, y ahí pues se establece toda la nota sobre este tema. El mismo Diario El Telégrafo, el 20 de septiembre, 19 procesados por estafa en el caso Proinco 2 van a juicio a los 3 años. Y la Fiscalía General del Estado, el 2 de diciembre, emitió un comunicado de prensa. Fiscalía obtiene sentencia en el caso Proinco 2. Hablemos del caso Proinco. Vamos a traer a la memoria colectiva un tema que fue muy polémico en su momento y que significó la sentencia para un personaje público vinculado al sector bancario, Santiago Rivadeneira, vinculado también al ámbito de los deportes, al ámbito de la dirigencia deportiva. Santiago Rivadeneira hoy cumple una pena privativa de libertad. Nos acompaña en esta mañana su abogado, el doctor Daniel Pineda, abogado de Santiago Rivadeneira. Usted, ¿no, doctor? Bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias. Fabricio. Gracias bueno, por la gentileza. Para empezar y escuchando obviamente lo que tú has citado en cuanto a los medios públicos, a los periódicos, hay que señalar algo que es muy importante. Dentro de este proceso, Cristian Cruz, ex superintendente de bancos, ahora ya destituido por negligencia, presenta una denuncia por captación ilegal de dineros, obviamente, por las empresas Proinco y las relacionadas con la misma, en contra de Santiago Rivadeneira. Lo que no se tomó en cuenta en ningún momento dentro del proceso, y se debió de haber tomado en cuenta, toda vez que esa es la verdad de los hechos y se debió de haber aclarado dentro de este juicio, cuestión que no se pudo hacer, es presentar el oficio CEB-SP-2015-17. ¿Cuál es el contenido de este oficio? Este oficio da como resultado poder ver que la superintendencia aprobó todas y cada una de las transacciones que se realizaban dentro y fuera de Proinco con las empresas relacionadas. Es decir, no tenía fundamento legal la captación ilegal de dineros. Y ahora Cristian Cruz, obviamente destituido, se encuentra también bajo una pregunta muy grande que se hacen todos los acreedores, los 1.400 acreedores. ¿Cómo recuperar los dineros? Siendo que dentro de la sentencia que ya se emitió hace algunos años atrás, existían acreencias por $98 millones. Una precisión, ¿Proinco y Proinco 2 son casos similares o no? Correcto, sí. Correcto, ya lo vamos a desmenuzar, pero antes, la nota del Telégrafo, a propósito, la nota que di lectura, la publicada el 16 de agosto del 2019, dice que el tribunal ratificó la pena para Santiago Rivadeneira ya que se comprobó que Proinco lideró una migración ilegal de fondos incumpliendo disposiciones de la Superintendencia de Bancos. Esa parte contradice lo que usted acaba de decir, que esas actividades de Proinco fueron autorizadas por la Superintendencia de Bancos, pero aquí la sentencia señala que hubo migración ilegal de fondos y que no se cumplieron disposiciones de la Superintendencia de Bancos. Como te lo digo, obviamente hay que ir a las pruebas que se tienen ahora y que mi estudio jurídico obviamente tiene en su poder, y a través de estas pruebas decir la verdad de los hechos, porque una cosa es la verdad teórica que se ha creado dentro de la sentencia y otra cosa es hablar de la verdad de los hechos con documentos. Y este documento al cual he hecho referencia previamente y que yo lo tengo aquí para mostrarlo a cualquier persona que quiera hacerlo, avala todas y cada una de las inversiones realizadas. ¿Por parte de quién? Por parte de la Superintendencia de Bancos. Entonces es algo ilógico que ellos mismos planteen que existió captación ilegal de dineros cuando no fue así, bajo ningún precepto. Sin embargo, de esto
obviamente dentro del proceso también hubieron bastantes irregularidades. No se presentó varia documentación muy relevante en cuanto al tema de la aprobación de la superintendencia de bancos. No se sabe con qué fin, pero no se presentaron varios otros documentos que eran prueba de que la supuesta captación ilegal era avalada por la superintendencia de bancos. No sabemos bajo qué precepto el juez no acepta que se presente un testigo que era clave y era quien firme este documento aprobando todas y cada una de las transacciones que realizaba Proinco y las demás compañías. Usted dice supuesta captación ilegal, no hubo captación ilegal. Yo en mi criterio jurídico muy personal considero que no existía captación ilegal porque estaban aprobadas todas y cada una de las transacciones, como ya lo he dicho. ¿Cuáles fueron esas transacciones que luego, digamos, la sentencia determina que fueron ilegales? ¿Qué tipo de transacciones eran? Hubieron bastantes cruces de cuentas, por así decirlo, inversiones correlacionadas entre todas y cada una de las compañías. El matiz de esto es que obviamente la Fiscalía debió de haber demostrado en su momento que no estaban aprobadas estas inversiones. Esa es la captación ilegal. ¿Por qué? Porque no se cumplía supuestamente con los parámetros especificados en la superintendencia de bancos y por eso también dio como resultado que se realice la intervención de las compañías, es decir, se intervino a través de nombrar un liquidador que actualmente dice que solo hay bienes y hay activos por 1.2 millones de dólares, cuando dentro de la misma sentencia, un perito avalado y obviamente del recaudo de pruebas que se presentaron, se sostiene que hay 98 millones. ¿Cómo recuperar estos 98 millones? Lo digo porque todos los acreedores están interesados en conocer cómo se podría recuperar. Y a eso también hay que ser claros en que las pruebas existen para recuperarlos. No solo existen pruebas y tendría que irme más de una hora explicándote en general cuáles son todas estas pruebas, pero voy a empezar por una muy simple. Dentro de las pruebas que nosotros tenemos, tenemos un convenio de confidencialidad por parte de la mutualista Pichincha y firmada obviamente por parte de las dos personas que iban a entrar a hacer un análisis financiero obviamente de las compañías y de Alberto Moscoso y Esteban Bermeo. Te voy a contar un poco de esto. Alberto Moscoso y Esteban Bermeo, 3 días antes de que obviamente se lleve a cabo la detención de Santiago Rivadeneira, crean una compañía llamada Kushki Compañía Anónima. ¿A qué se dedica Kushki Compañía Anónima? A captar joyas. A captar joyas, es decir, garantías en oro, haciendo lo mismo que hacía la Yapa en Ecuador. Esto quiere decir que ellos, con toda la información que se les entregó y violando la cláusula de confidencialidad de la cual nosotros tenemos los documentos para probarlo, usurparon y robaron información, tanto el know-how, la manera de hacer negocios y todos y cada uno de los documentos relativos a aquellos. Por eso ellos tienen que responder y aquí hay ciertas acciones que se tienen que tomar en cuenta y que se tienen que realizar. ¿Ya? Y que debió de haberlas realizado en su momento el liquidador Víctor Hugo Albán Romero, ahora ya poniendo su renuncia porque supuestamente no tiene fondos. Nosotros podemos demostrar que sí hay fondos para pagar. Santiago Rivadeneira no se ha negado bajo absolutamente ningún motivo a pagar. ¿Hay fondos o hay bienes para responder? Bienes y fondos. A ver, yo me quiero detener porque Diario La Hora publicó el 14 de septiembre de 2019 un reportaje. No hay bienes para pagar afectados del caso Proinco, dice la nota. No importa que la justicia en 3 instancias haya confirmado la estafa en el caso Proinco Sociedad Financiera, ni que la sentencia en contra del empresario Santiago Rivadeneira esté ejecutoriada, obligándole al pago de 98.8 millones de dólares. Los perjudicados de la migración ilegal de dinero de Proinco a las empresas Mactra de Corp, Sociedad Anónima, Minga Corp, Sociedad Anónima y Encaicer, Sociedad Anónima, tienen pocas esperanzas de que se les devuelva su inversión. Añade el reportaje, el problema es que no hay con qué pagarles. Las empresas tienen pasivos por 96 millones de dólares solo en acreencias, además de una deuda de 15 millones de dólares con el Servicio de Rentas Internas y otros 5 millones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Solo hay un activo, un terreno de alrededor de 48 hectáreas en el Cantón Mejía, provincia de Pichincha, con un valor comercial de $1 millón. Aquí dicen que no hay forma, no hay bienes para poder responder por el resarcimiento a los perjudicados de Proinco. Yo lo entiendo perfectamente, Fabricio, y te voy a comentar. Hay varios errores de fondo y forma dentro de ese análisis que se realiza, y lo entiendo porque a la final
el liquidador de la compañía, ahora ya renunciado, Víctor Hugo Albán Romero, ha dicho que solo hay acreencias por 1.2 millones de dólares, entre ellas obviamente el terreno. ¿Cuál es este terreno? Este terreno es un terreno que está en el sector de Surbayá, ¿ya? Este terreno, dentro de la investigación y dentro del proceso, se estaba evaluando en 28 millones de dólares. Banco Pichincha le puso un valor de 22.5 millones de dólares. Y el señor Víctor Hugo Albán, no sabemos bajo qué motivo, circunstancia o análisis, dice que cuesta 772 mil dólares. Es algo absurdo, por demás decirlo. Sin embargo, de esto, lo que hay que dejar bien en claro es que si una persona, en vez de considerar recibir el efectivo, considera una dación en pago por un terreno, podría estar más que satisfecha varias de las acreencias que existen. Lo importante es que los acreedores reciban, ya sea un bien, o sea, en efectivo, o sea, plata todos los dineros. Exacto. Lo que necesitan es los acreedores que se les pague. Se podría vender también. Hay cómo pagarles, hay bienes y recursos con los cuales se pueda reunir esos 98 millones de dólares. Exactamente, por eso nosotros tenemos las pruebas, estimado Fabricio. Existe esta violación al convenio de confidencialidad, la cual tienen que restituir tanto la mutualista Pichincha como Kushki, que son asociados dentro de este negocio, y tienen que responder por los daños y perjuicios causados no a Santiago Rivadeneira, sino a todos y cada uno de los acreedores que existen dentro de la presente causa, porque no se les ha pagado absolutamente a nadie, y si se viola una cláusula de confidencialidad, se tiene que iniciar una acción en pro de recuperar estos fondos. ¿Cómo se les puede pagar a los perjudicados? ¿Hay una fórmula, una alternativa que ustedes proponen? Sí, lo que nosotros estamos proponiendo es iniciar acciones. Te voy a decir una segunda creencia que existe. La segunda creencia es un contrato que se firmó por allá en el año 2015, un contrato de licenciamiento de marca de una marca que correspondía a Proinco, que se llama Yapa, y que está abierta en el Perú. ¿Quién es el corresponsal y quién es el que firma este contrato? Sebastián Crespo Herrera. Este fue un contrato firmado por 5.2 millones de dólares, contrato que nunca se cumplió, toda vez que ya le meten, digamos, o le detienen ya a Santiago Rivadeneira y no puede reclamar. ¿Quién debió de haber reclamado esto, mi estimado Fabricio? El liquidador. Pero el liquidador se opone a tener cualquier contacto y cualquier acercamiento con nosotros y con Santiago Rivadeneira, siendo que Santiago Rivadeneira en un inicio pagó con una dación en pago de 31 millones de dólares a los acreedores, y ahorita quedarían 67 millones de dólares por pagar. ¿A cuántos acreedores? Aproximadamente a unos 1.200 acreedores. Pero hay que establecer un acuerdo con los acreedores, ¿o cuál sería el mecanismo para resarcir a estos acreedores? Como nosotros lo estamos proponiendo, vamos a presentar una acción de protección y estamos convocando a todos y cada uno de los acreedores y ex trabajadores de las compañías con el fin de unirnos en esta causa. Una acción de protección que va a viabilizar y va a solicitar que se respeten tanto los derechos de los acreedores como los derechos de obviamente todas y cada una de las personas que han estado involucradas dentro de esta supuesta captación ilegal de dineros. Santiago Rivadeneira nos ha entregado las pruebas para hacerlo. Para poder presentar esta acción de protección, nosotros estamos convocando a los acreedores, porque es algo vital que los acreedores también entiendan cuál es el problema jurídico de fondo y forma. Y el problema jurídico es claro. Aquí existe vulneración de derechos por parte no solo del Estado, sino por entidades públicas y privadas. Y obviamente hay que iniciar las acciones respectivas por todas y cada una de estas acreencias que van a dar como resultado que se les pueda pagar a todos los acreedores. Eso es lo importante, estimado Fabricio. Más que todo, como te voy a continuar con esta creencia, se tiene que cobrar, por decirte esta creencia, por 5.2 millones de dólares. Pero se tienen que cobrar también los daños y perjuicios, la mora, el interés, dando como resultado que, obviamente, por el cálculo y el criterio de este profesional, llegarían solo con esa creencia a 10 millones de dólares. A eso súmale tú, si se vende Surbayá en el valor que obviamente le han puesto peritos acreditados, y también el Banco Pichincha, que asciende de entre 22 a 28 millones de dólares, solo en esos dos tú ya tendrías 38 millones de dólares. Súmale además que existen varios otros bienes que se tienen que reclamar, bienes que se entregaron en garantías y que obviamente fueron quitados por parte de la mutualista Pichincha. Enlace Fiducia debe restituir garantías reales de propiedades de Mark Trade por 14 millones que pretenden ser mutiladas por la mutualista Pichincha,
por obligaciones que Mark Trade no tiene. Esto es supuestamente porque existe una garantía. Mutualista Pichincha, entiendo, compró parte de la cartera que tenía Proinco, ¿verdad? Sí, es correcto. Lo que no les han dicho es que Mutualista Pichincha se apropió de todo el oro que estaba en garantía, obviamente dentro de Proinco, y se apropió de todo el oro. No lo sabemos porque el señor liquidador no nos ha querido explicar por qué se entregó este oro a Mutualista Pichincha, pero en base a lo que ellos supuestamente dicen es que obviamente había existido una creencia que ellos estaban cobrando. Eso lo tendrá que justificar el señor liquidador, porque ya que ha renunciado, él va a tener que presentar una rendición de cuentas sobre todo lo que se está manejando aquí, porque él no puede irse renunciando sin justificar qué pasó con todos los bienes que existían. Ya lo digo, no lo digo yo, lo dijo un juez a través del análisis, que existían 98 millones de dólares obviamente en bienes y en activos para que se puedan pagar. ¿Dónde están esos 98 millones? ¿Y por qué dice el señor liquidador que 1.2 millones de dólares es todo lo que hay? Esa es la pregunta que tiene que hacer. ¿Y usted qué presume? Yo no puedo alegar absolutamente nada, porque obviamente yo soy un profesional del derecho y yo actúo en base a las pruebas. Pero es una gran interrogante que se tienen que hacer todos y cada uno de los acreedores. Porque digo, el Estado. Al final del día, yo creo que a los acreedores no les interesan las discusiones jurídicas, sino que les devuelvan la plata. Eso es lo que les interesa. Yo lo que quiero entender, y le vuelvo a repetir, lo que quiero entender es si hay o no la forma de devolver los recursos de estos casi 1.400 acreedores que tiene Proinco. Como lo digo, Fabricio, sí hay la forma. ¿De qué depende? Jamás se ha negado. ¿De qué depende? Depende de que los acreedores también se unan con nosotros para poder reclamar todos y cada uno obviamente de estos derechos que han sido vulnerados y que obviamente reclamar todas las acreencias que están en el aire, que nadie las ha cobrado y que Santiago Rivadeneira desde un inicio ha querido formar esta hoja de guía para que obviamente se pueda cobrar y se pueda pagar a los acreedores, siendo ignorado tanto por el liquidador como por todas las autoridades, aduciendo que, disculpe la palabra, es algo tonto lo que él está proponiendo, lo cual no es así, estimado Fabricio. Yo soy un abogado que ha analizado esta hoja de ruta y para cada una de las recuperaciones hay una vía. De que va a tocar pelear para recuperar, es verdad que va a tocar pelear y va a tocar pelear en derecho. Justificar ante la ley que existen estas acreencias y que obviamente se tienen que pagar para poder cancelar a los acreedores. ¿Eso hay que hacerlo por la vía judicial o usted en representación de Santiago Rivadeneira podría llegar de manera extrajudicial a un acuerdo con los acreedores? De ninguna forma, porque obviamente al nombrarse un liquidador le quitaron a Santiago Rivadeneira la representación jurídica de todas las compañías. Entonces, mal diría yo o mentiría si puedo decir Santiago Rivadeneira puede iniciar, digamos, acciones. Nosotros necesitamos el apoyo de los acreedores, porque ellos sí tienen derecho a reclamar. Y obviamente unirnos en pro de poder salir adelante con esta acción de protección y con las acciones que vendrán a futuro. ¿Pero usted cree que los acreedores de alguna manera se van a unir con ustedes, tomando en cuenta que Santiago Rivadeneira ha sido sentenciado por haber perjudicado a estas mismas personas? Te cuento que hay mucho recelo por parte de ciertos acreedores, pero ya tenemos... Claro, digo, el recelo es por esto que estoy planteando, ¿no? Correcto, pero nosotros lo que estamos haciendo es convocarles, reunirles, explicarles, y ya tenemos la firma de muchos acreedores apoyando, porque entienden que esta estrategia puede dar como resultado que se les pague. No así en 48 meses, el liquidador no ha hecho absolutamente nada y no ha pagado a un solo acreedor. Esa es la realidad de los hechos, y hay que ser claros y enfáticos en esto. Se le quisieron entregar las pruebas al señor liquidador para que él pueda, obviamente, en su responsabilidad jurídica, tomar las acciones pertinentes, y el señor liquidador dijo que no iba de ninguna forma a tomar en cuenta estas pruebas, que se le entreguen las pruebas si quieren, pero de cosas pero no le entreguen nada que son cosas ilógicas. Esa fue la respuesta del señor liquidador. Cuando el señor liquidador, en su deber, debería analizar todas y cada una de las propuestas. Si bien es cierto, fue sentenciado Santiago Rivadeneira y está cumpliendo su pena, también es cierto que él ha querido plantear una forma y una solución para poderlo hacer, cuestión que ha sido ignorada. Nosotros no la hemos ignorado y es más, estamos apoyándola porque del análisis del caso nosotros consideramos que existen vulneraciones y que se tienen que pagar ciertas acreencias y que con eso puede llegar y dar como resultado que se forme un fideicomiso y que no maneje ni la superintendencia ni mucho menos Santiago Rivadeneira, sino los acreedores. Los acreedores tienen que ser los propios beneficiarios de este fideicomiso, que ellos un fideicomiso que ellos administren. Que ellos deleguen una directiva con 3 personas probablemente y que se encarguen de la administración del fideicomiso. Exactamente.
que ellos mismos los seleccionen a las personas que administren y que reciban todos y cada uno de estos bienes y todo lo que se vaya recuperando en el transcurso, se ponga en este fideicomiso. Y todos y cada uno de los acreedores lleguen con su acreencia y puedan decir, yo tengo una creencia por tanto dinero, y conforme vayan entrando, digámoslo así, las recuperaciones que ya están en marcha para poderse realizar, obviamente cada quien vaya recibiendo su parte. Si bien es cierto, de golpe no se les va a poder pagar a todos, pero se les va a entregar una parte de las acreencias a todos hasta llegar a la totalidad de las acreencias y pagar a todos y cada uno de los acreedores. Correcto, puntualmente porque se me termina el tiempo. ¿Con cuántos acreedores ustedes han conversado y ustedes han logrado que ellos justamente se adhieran a esta propuesta que están haciendo? Actualmente tenemos ya pactadas 200 reuniones. Hemos firmado ya con una carta de compromiso para la presentación de la acción de protección, aproximadamente 20 personas, otras 30 se han llevado a analizar, me supongo obviamente con los abogados, porque nosotros obviamente les hacemos una propuesta y les dejamos que ellos analicen, nosotros no les estamos y ni queremos venderles ninguna idea errónea, por lo que se les entrega esta carta de compromiso que obviamente se presentará con todos y cada uno de los acreedores, y esta carta de compromiso tiene en su detalle todas y cada una de las acciones que nosotros vamos a presentar en pro de que se recupere. Correcto. Ahora, es inevitable, con esto cierro, preguntarle al abogado de Santiago Rivadeneira. Si ustedes plantean una fórmula de devolución de los recursos, si ustedes dicen que sí hay bienes para poder resarcir a los perjudicados, quiere decir que sí hubo un perjuicio y que ese perjuicio fue protagonizado por Santiago Rivadeneira. El perjuicio no fue directamente orquestado ni mucho menos generado por Santiago Rivadeneira. Hay que considerar que el Estado tiene mucha responsabilidad en esto, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, porque ellos no permitían, y aún desde dentro de la cárcel, Santiago Rivadeneira dio una dación de pago de 30 millones, quiso dar otra por 31 millones de dólares y le cambiaron la representación jurídica, nombrando a un liquidador que en 23 meses, en 48 meses no ha hecho absolutamente nada. No ha recuperado un solo centavo y ahorita está renunciando porque se escuda aduciendo que no le han entregado los fondos. Si él es quien tiene que recuperar los fondos que existían, no tiene que regalarlos, no tiene que generarlos, no tiene que hacer absolutamente nada más que entender que existe una solución factible, pero que se tienen que iniciar acciones legales. Ahora esperemos que el nuevo liquidador que se ha nombrado luego de que se acepte la renuncia del señor Víctor Hugo Albán sea un poco más inteligente y nos entienda en que nosotros queremos trabajar codo a codo con él para poder dar una solución, no para afectar y seguir afectando los derechos de los acreedores. Correcto. Queda claro, y ahí está pues la postura del abogado de Santiago Rivadeneira con este mensaje para los acreedores. Asegura que hay recursos y que hay bienes para poder resarcir las acreencias de los perjudicados por la quiebra de la empresa Proinco. ¿Una cosa más me decía? Sí, bueno, como le digo, claro si en todo caso los acreedores se encuentran conformes con lo que han escuchado el día de hoy de mi parte, pues están abiertas las puertas para cuadrar las citas que sean necesarias con los acreedores que sean necesarios, con el fin de explicarles y comentarles cuál es la estrategia a seguir, y obviamente si se encuentran de acuerdo se anexen a la misma y obviamente se unan a estas acciones con el fin de que obviamente podamos recuperar estos fondos. Muchas gracias. Correcto. Gracias al doctor Daniel Pineda, jurista, quien patrocina la defensa de Santiago Rivadeneira, exgerente de Proinco, y esta postura que nos ha señalado respecto a que, según nos dice el abogado, hay las posibilidades para poder resarcir las acreencias de los perjudicados por el cierre de Proinco. En punto a las 8 de la mañana en la primera hora. Al volver, César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, en nuestros micrófonos.